Hola, hola, queridos estudiantes y padres de familia. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de esta semana. Iniciaremos haciendo una lectura que está relacionada con el tema del cual vamos a responder algunas preguntas, seccionado en varias partes. El tema es democracia participativa. Al inicio del documento dice, iniciaremos con nuestro primer tema. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. Democracia participativa. La democracia es un régimen político donde los ciudadanos eligen a sus gobernantes, participan en el manejo del Estado y gozan de derechos y libertades. Según esto, en el régimen democrático es determinante la participación de los ciudadanos. De hecho, es un derecho y un deber, del cual depende la estabilidad del régimen y el bienestar de la población. Si los ciudadanos no participan, se exponen a las consecuencias de un gobierno ilegítimo que toma decisiones para favorecer a unos cuantos. Es decir, en este primer párrafo nos comentan un poco que la democracia es un régimen que determina la participación de los ciudadanos y este no solamente es considerado como un derecho, sino también como un deber que debemos tener en cuenta. Por ello, debemos elegir a nuestros gobernantes y no esperar a que estos sean elegidos por alguien más y en lugar de favorecer al pueblo, se favorezcan a ellos mismos o a la población que de pronto tiene intereses en común con estos. Hoy es normal ver que los mayores de 18 años acuden a los puestos de votación durante una jornada electoral para elegir a sus gobernantes. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Recuerda que el origen de la democracia se remonta a Grecia, específicamente a Atenas, en donde por primera vez una forma de organización política permitió a los ciudadanos participar en la toma de decisiones. Entonces, miren que hoy es un poco común ver que todas las personas apenas cumplen su mayoría de edad asisten a las urnas para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, esta idea de democracia inició en Grecia, específicamente en Atenas, y esta fue la primera vez que se permitió a un ciudadano participar en la toma de decisiones. Sin embargo, la ateniense era una democracia muy restringida, pues los derechos políticos estaban reservados solo a los varones libres. Aunque la democracia griega se inspiró en la idea de un gobierno del pueblo y para el pueblo, los asuntos públicos eran discutidos únicamente por los ciudadanos, quienes tomaban las decisiones en representación de toda la población. Es decir, como únicamente los varones libres, miren lo que dice aquí, los varones libres eran quienes tenían derechos políticos, estos tomaban decisiones que únicamente tenía validez o era para ellos, en los que ellos se vieran favorecidos, ¿ya? Entonces, aquí están excluyendo a las mujeres y a los esclavos en toda esta toma de decisiones. Solo a partir del siglo XVIII, los gobiernos autocráticos y que se consideraban de origen divino comenzaron a ser cuestionados al surgir ideas como la de la libertad y la igualdad promovidas por la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Luego de estos dos movimientos, que fue la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, hacia el siglo XVIII fue que empezaron a surgir algunas ideas de libertad e igualdad y que no únicamente ciertas personas tenían el derecho a opinar con relación a algunas decisiones que tomaba el gobierno, sino que todos tenían la igualdad de o el derecho de participar en esta toma de decisiones. Con el avance en el reconocimiento de derechos a toda la población, sin ningún tipo de discriminación, los ciudadanos en la actualidad no solo eligen a sus gobernantes, sino que pueden participar de manera activa en la toma de decisiones y cuentan con mecanismos para controlar el ejercicio del poder.
Por eso se afirma que la democracia es participativa y no solo representativa. Es decir, no solamente basta con que nosotros escojamos a la persona que nos va a representar, sino que en todo momento estemos atentos a las decisiones que se están tomando y que podemos usar cualquier tipo de mecanismo de participación para estar activo de manera constante en las decisiones que se toman y que pueden perjudicar o afectan a una comunidad en específico. En el caso de Colombia, el cambio hacia una democracia participativa ocurrió con la Constitución Política de 1991. Miren, en el siglo XVIII se empieza a hablar de igualdad y de libertad, pero en Colombia solo hasta 1991 se empieza a hablar de una democracia participativa. No se trató simplemente de un cambio de nombre, pues la ley dotó a la población de una serie de mecanismos y organismos como los consejos de cultura, los personeros estudiantiles, los manuales de convivencia, los consejos de paz, las veedurías ciudadanas, los jueces de paz y los conciliadores en equidad y los comités de vigilancia, entre otros. Se trata de una cantidad inmensa de instituciones, leyes y espacios reales que están a la mano de todos los ciudadanos para facilitar y promover la inclusión y la cohesión social en la labor, ejecución y control de las políticas públicas. Es decir, a partir de 1991 se crean muchísimos mecanismos y organismos de control que permiten que toda la ciudadanía tenga acceso a la participación y la democracia no solamente se quede en la elección de nuestros representantes, sino en la vigilancia de y control de el ejercimiento de su labor pública. Derechos y deberes frente a la participación. Es importante tener en cuenta que nosotros no tenemos la democracia como un derecho, sino también como un deber. Entonces, a continuación vamos a ver estos derechos y estos deberes frente a la participación. En los regímenes democráticos se corre el riesgo de la indiferencia de algunos ciudadanos. Quieren esperar, quienes esperan satisfacer sus necesidades, pero no participan en la toma de decisiones. Mire, aquí, por ejemplo, la persona que no sale a votar dice que quiere que le satisfagan todas sus necesidades, bien sea salud, educación, vivienda, pero no participan en la toma de decisiones, que es algo muy importante. La democracia no solamente termina después de ir a una urna a votar, sino también tener una participación constante en la toma de decisiones que afectan a la comunidad en general. Por lo general, estas personas cuestionan la validez del voto, es decir, sienten que este no tiene sentido ni valor, pues consideran que no le genera un beneficio personal ni cambia la historia de las dificultades que vive la población. Se trata de una posición facilista y pesimista del poder que tienen los ciudadanos frente a esta postura. Es importante resaltar que los beneficios de vivir en un régimen democrático implica esfuerzo y compromiso. Es decir, no solamente porque vivimos en un régimen democrático se cumplen automáticamente nuestros derechos, ¿cierto? Sino que debemos saber que esto implica esfuerzo y compromiso por parte de la población. Vivir en un régimen que garantiza los derechos humanos y permite vivir en un ambiente de igualdad y libertad exige a los ciudadanos poner de su parte para la elección responsable de los gobernantes, la implementación de los mecanismos de control y el cumplimiento de la ley. Es decir, miren que permite vivir en un ambiente, el hecho de que nos permitan vivir en un ambiente de igualdad y libertad exige que nosotros pongamos de nuestra parte para elegir de manera responsable a nuestros gobernantes, no porque nos gustó, porque es mi amigo, porque es amigo de fulanito, no, debemos elegir de manera responsable. La implementación de los mecanismos de control debemos tenerlo en cuenta, al igual que el cumplimiento de la ley. Si yo no estoy cumpliendo la ley, tampoco estoy respetando y no puedo exigir derechos si no estoy cumpliendo con mis deberes. Reflexiona con lo siguiente.
Si el objetivo principal de los gobernantes es trabajar por el bien común, pero en la jornada electoral solo participa una pequeña parte de la población, los gobernantes elegidos estarán representando la voluntad general o solo una parte de ella. ¿Qué creen ustedes? Debemos reflexionar acerca de esto. Si solo algunos van a participar, ¿será que sí se está teniendo en cuenta la participación de todo el pueblo, las ideas o la voluntad de todo el pueblo, o solo el de unos cuantos? Y si los ciudadanos no participan en la elección de los gobernantes, ¿deberían tener derecho a exigir el cumplimiento de su programa de gobierno? Es decir, si yo no voy a votar, ¿será que sí puedo exigir el cumplimiento del programa de gobierno de esa persona que yo no elegí? ¿Qué creen ustedes? Bueno, de acuerdo con lo anterior, la participación como derecho fundamental que pueden ejercer todos los ciudadanos en una democracia tiene como contrapartida unos deberes, lo que les hemos venido mencionando desde el principio. La democracia es un derecho y un deber. En este sentido, a continuación se plantean algunos derechos frente a la participación y su correspondiente deber. Por ejemplo, aquí están en línea, pero deben relacionarlos uno a uno. Nuestro derecho es votar por el candidato de su preferencia de forma libre y secreta. No es que apenas yo salí de la urna, voy a decirle a todo el mundo por quién voté, ya eso es elección de cada uno, pero debe ser de manera libre y secreta. Y el deber es conocer las propuestas de los candidatos y no aceptar dinero a cambio del voto. Es decir, si yo voto de manera libre y secreta es porque no he aceptado dinero a cambio del voto y debo conocer cuáles son las propuestas que tiene ese candidato que me van a beneficiar a mí como ciudadano. Derecho, expresarse libremente y acceder a una información o a la información veraz y oportuna. Y el deber es informarse ampliamente, expresar su opinión y respetar la de los demás. No porque yo quiera expresar mi opinión, puedo pasar por encima de otro. Y antes de expresar mi opinión, debo informarme claramente de lo que voy a hablar. El derecho es recibir un trato igual ante la ley. Y el deber es respetar y cumplir la ley, porque no podemos pretender que yo haga algo malo, ¿cierto? Cometa un delito o algo así, y esté siendo o quiera ser tratado igual por la ley, ¿sí? Antes debo cumplirla y respetarla. Luego tenemos, por último, el derecho a organizarse en partidos y movimientos políticos. Toda persona, todo ciudadano puede organizarse en partidos y movimientos políticos, pero su deber es cumplir con la normatividad vigente frente al funcionamiento de los partidos, ya que cada partido político tiene algunas leyes, algunas normatividades, cada partido y movimiento político. Las condiciones para ejercer el derecho a la participación. Para que el régimen democrático funcione correctamente y la población pueda ejercer su derecho a la participación, se requiere de unas condiciones mínimas, entre las que se destacan. Ojo, estas son las condiciones para ejercer el derecho a la participación. ¿Qué se destacan? La inclusión. Un régimen democrático debe ser incluyente y responder a la diversidad étnica, cultural y política de la población. Es decir, porque sea negro, porque sea blanco, porque sea mestizo, porque sea sambo, no es que va a tener unos derechos diferentes a los de cada uno. La democracia es incluyente, todos, sin importar su cultura, su etnia, su política, sus creencias religiosas, todos tienen los mismos derechos a participar. Y política de la población con la creación de espacios reales y amplios y representativos que den cabida a las distintas opiniones y tendencias en un ambiente de igualdad y respeto. Esto significa que no es posible desarrollarse en un estado cuyo poder sea hegemónico o unipersonal, es decir, que vaya dirigido solamente a una persona, que vaya dirigido a un grupo, no. Significa que todos tenemos igualdad y debe garantizarse espacios de igualdad y respeto en los que cada quien exprese su punto de vista y se tomen decisiones que beneficien a toda la comunidad en general. Porque se basa en la represión y el autoritarismo, es decir, estos
estos es posible desarrollar este poder, si el poder es hegemónico o unipersonal, nosotros muy probablemente estamos expuestos a la represión y al autoritarismo, y esa no es la idea. La idea es que todos expresemos nuestra opinión en un régimen democrático. Ya hablamos de la inclusión, continuamos con la tolerancia. La democracia se construye a partir del reconocimiento de las diferencias, es decir, de las opiniones diversas y hasta opuestas, lo cual debe contar con actitudes de escucha y tolerancia para entender los puntos de vista ajenos. No podemos dar nuestra opinión pasando por encima del otro. Debemos respetar, reconocer que somos diferentes, que nadie es igual y por ello van a haber opiniones diversas e incluso opuestas a las que la otra persona tiene. Entonces nosotros debemos escuchar, tolerar y entender el punto de vista de la otra persona y a partir de ello considerar de pronto si estamos equivocándonos o exponer nuestro punto de vista. La igualdad real y ajenos. No es suficiente con una o con la igualdad formal, es decir, con la consignación del derecho de la igualdad de la Constitución política. Es necesario adelantar acciones concretas que favorezcan la igualdad real, es decir, la igualdad en la práctica. Esto significa, por ejemplo, que en el Estado tome medidas para garantizar a los grupos poblacionales con necesidades especiales o condiciones menos favorables el acceso a los beneficios del derecho a la participación. Es decir, no porque una persona se encuentre con necesidades especiales o condiciones menos favorables, va a tener menos derecho a participar. Todas las personas, sin importar el lugar en el que se encuentre, su etnia, su cultura, etcétera, van a ser excluidos de pronto de este derecho, ¿cierto? Todas las personas, todas tienen derecho a participar. El acceso a los beneficios del derecho a la participación. Es el caso de las mujeres y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Todo esto se concreta con la exigencia del mecanismo de participación específico y eficaces que los ciudadanos elijan a sus gobernantes. Vigilen su gestión y participen en la toma de decisiones que afecta la vida política del país. Miren, no es suficiente, todo esto se concreta con la exigencia. Hay que exigir los mecanismos de participación que sean específicos y eficaces para que cada una de las personas empiecen a vigilar la gestión de los gobernantes políticos y participen en la toma de decisiones que afectan no solo al país, ojo, aquí habla del país, pero es a todas las poblaciones, bien sea al barrio, a la ciudad, al departamento, etc. Luego continuamos con la seguridad. Tanto los candidatos como los electores deben contar con las medidas de seguridad necesarias que les permita garantizar su integridad física en el ejercicio del derecho a la participación. Últimamente estamos notando que no se les está brindando la seguridad adecuada a los líderes políticos, por ejemplo. Entonces, esto debería garantizarse, la seguridad de que no porque yo esté, o sea, afín con cierto partido político, es que el del otro partido político puede amenazar mi integridad física. No, a cada quien se le debe garantizar que va a mantener su integridad física en el ejercicio del derecho a la participación. Los procesos electorales deben estar libres de amenazas, atentados y de acciones violentas que impidan la participación. Por eso es que hay tanta vigilancia, para que no haya ningún tipo de amenaza o atentado en contra de las personas que están ejerciendo este derecho. El acceso a la información, la democracia en general y los procesos electorales en particular requieren del manejo de información veraz, oportuna e imparcial. Es un punto álgido en el que
en el cual los medios masivos de comunicación tienen un papel relevante. Por eso es que los medios de comunicación, al ser momento de elecciones, empiezan a dar la información de pronto no solamente de un partido político, de un representante político, de un candidato, sino de todos, para dar una información veraz, una información oportuna e imparcial acerca de cada suceso. Continuamos con el conocimiento de necesidades de la población por parte de los gobernantes y de los candidatos para que sus programas de trabajo sean realistas, atinados y se constituyan en la base para definir las políticas públicas pertinentes. Es decir, si hay una población a la que le hace falta un colegio, porque el gobernante o el candidato va a basar sus propuestas en algo irrealista. Por ejemplo, en lugar de construir a los estudiantes o a los niños una escuela, construye porque él quiere una piscina, un centro recreacional. No es procedente. ¿Listo? Entonces, su plan de gobierno, el plan de gobierno de cada gobernante o candidato debe ser realista y que tenga que ver con las necesidades que el pueblo tiene en ese momento. Luego tenemos los gobiernos comprometidos. Es clave que los gobiernos de turno puedan generar de manera efectiva las condiciones para que los ciudadanos y los diversos grupos de la sociedad civil cuenten con los espacios, las garantías y los medios legales que le permitan ejercer sus derechos y los postulados democráticos. Es claro que la concentración de poder afecta de manera grave la representación democrática. Por ejemplo, la que se manifiesta a través de los órganos colegiados, como los consejos municipales y las juntas administradoras locales. Resultan igualmente perjudiciales las situaciones en las que el poder central de la rama ejecutiva impone su voluntad sobre instituciones de las asambleas departamentales o el Congreso de la República, porque abandona su función de representar los intereses de los ciudadanos. Es decir, algo más general no puede imponer sobre las instituciones departamentales porque estaría afectando de pronto la representación y los intereses de los ciudadanos. Algunos autores consideran que una condición adicional de la democracia es la de contar con una población cuyas necesidades básicas estén satisfechas, es decir, que cuenten con el cubrimiento de vivienda, salud, educación, empleo y servicios públicos. Esta parte radica eh, en la misma definición, en la propia definición de lo que es política, ¿cierto? Porque se supone que la política lo que busca es favorecer a la ciudadanía y la ciudadanía se ve favorecida únicamente cuando todas esas necesidades, bien sea de vivienda, salud, educación, empleo, servicios públicos, están satisfechas, ¿cierto? Entonces, es posible que los ciudadanos no cuenten con esas necesidades atendidas, no tengan dentro de sus prioridades los asuntos políticos como un proceso electoral. Es decir, si yo sé que a mí me falta la vivienda, la salud, la educación, muy probablemente voy a aprovechar la situación actual, la de elección a un representante de cargo público, o ellos aprovechan la situación de las personas